Bueno, majos, tal y como os he comentado, lo prometido es deuda. En este vídeo os voy a hablar un poco más distraídamente acerca de por qué dejé de colaborar con periodistas, por qué los directos cambiaron y bueno, me he quedado básicamente con Tomás González Martín, pero como visteis y como os disteis cuenta muchos de vosotros, pues tanto Edu Cornao como Giacomo Jacobellis, como José Félix Díaz, pues casi de la noche a la mañana desaparecieron, ¿no? Y en este sentido creo que al final, después de tanto tiempo, os debo una explicación, como poco. Lo primero, bueno, recordaros por supuesto que ya estoy trabajando a tope en mis otros canales, que me sigáis por allí si queréis, aparte de Tribuna Merengue, sabéis que dirijo y estoy ahí trabajando duro en otros canales, como bueno, la mayoría de ellos en inglés, Dr. J Personal Trainer, Dr. J YouTube Advisor, pero también está el famoso Dr. J Fitness en español, ¿vale? Que sé que os va a gustar, era un canal que os prometí y que por supuesto ahí está y que espero continuar durante mucho tiempo. Y creo que no me van a faltar temas de los que hablar, porque los hay bastante interesantes además, aparte de que el tema del fitness es algo que me vuelve loco. Me saqué en 2005 el título de entrenador personal por la IFBB. Y bueno, pues es algo que me ha gustado y me apasiona siempre. Y aunque ahora no me dedique activamente a ello, sí que es verdad que sigo muy al tanto a nivel de nutrición, de los últimos hallazgos, descubrimientos, a nivel de comida, hábitos, entrenamientos, todo este tipo de cosas. Y la verdad es que está bastante chulo. Luego además también tengo otro, pero ese es solo en inglés. No sé si haré la réplica en español, que es el Dr. J YouTube Advisor, que es sobre básicamente pues lo que hago para aumentar mi productividad, concentración, trabajar duro, rápido, de manera eficiente también. Y el Dr. J Personal Finances, que es esencialmente pues sobre finanzas personales, ¿vale? Lo único que en inglés. Pero como digo, este vídeo me lo quiero tomar tranquilamente porque es sobre un tema que quiero explicaros y como os he dicho y como os comenté ayer con el tema de daros las gracias a toda mi comunidad por estar siempre ahí, por supuesto, pues obviamente creo que os debo una disculpa, porque de esto se trata las redes sociales. Al final funcionas con tu comunidad prácticamente como si fuera tu familia. Y puesto que os debemos todo, creo que también os debemos pues alguna explicación, ¿no? Porque hay mucha gente que se quedó un tanto extrañada cuando de repente de la noche a la mañana pues vio desaparecer caras de los directos, excepto la de Tomás González Martín. Y luego también os diré por qué me quedé con él y no con otros, ¿vale? Bueno, resulta que como visteis en muchos de los directos, sobre todo me empezó a pasar con José Félix Díaz, mucha gente estaba empezando a quejarse. Es verdad que él ya venía, su imagen de alguna manera venía quemada por pertenecer al chiringuito, ¿vale? Eso, a ver, tú puedes controlar lo que puedes controlar, pero lo que no puedes, no puedes. El hecho de pertenecer a ese programa que en otras facetas y concretamente dentro del madridismo y concretamente con lo de Vinicius Junior ha sido tan controvertido y polémico y se ha ganado un montón de odio, pues claro, el hecho de que tú sigas permaneciendo o perteneciendo a esa plantilla, pues lógicamente al final algo te va a salpicar y es inevitable. Yo creo que él no es responsable, porque además lo hemos visto que defendió como nadie en ese sentido a Vinicius y ha sido un poco la voz del Real Madrid en muchos casos, independientemente de que estés de acuerdo con su opinión o no, pero creo que ha sido una voz del Real Madrid que ha estado ahí siempre para defender, para alejarse de polémicas al mismo tiempo, y no creo que se deba juzgar a todos los tertulianos por igual. Esto ya lo comenté en su momento y por eso para mí el chiringuito, pues bueno, más allá de lo que pueda estar haciendo ahora con el tema de Mbappé, que es básicamente nada porque no tienen información, lo cierto es que no se debe juzgar a determinados tertulianos por todo el conjunto en general. Sí, es un tanto injusto, pero es inevitable también, ¿no? Pero entonces él ya venía, en cierto modo, su imagen un tanto quemada del chiringuito. ¿Qué ocurrió? Pues que además de participar con Rubén Martín en sus directos, empezó también a participar con otros streamers y youtubers, con Siro, con Ibai y por supuesto conmigo, ¿no? Conmigo tenía una colaboración a nivel de vamos a decir, una relación contractual, una intervención remunerada, que lógicamente no creo que esté ocurriendo en otros canales, excepto en el de Rubén Martín, que seguramente sí que sea una colaboración remunerada, pero si va a lo mejor al de Siro o al de otros youtubers, que es más puntual, más de ocasional, pues lógicamente no percibirá nada. Pero el asunto fue esencialmente que muchos os empezasteis a dar cuenta y a percibir algo que lógicamente yo también percibía porque tonto no soy. Y es que la manera de transmitir la información de José Félix pues no era del todo, no quiero decir irrespetuosa, porque no era irrespetuosa evidentemente, pero no transmitía, digamos, buen rollo, ¿no? Siempre parecía pues un tanto, al final se convirtió como en la visita al dentista.
Básicamente me daba la sensación de que era prácticamente como un parto para él estar en mi canal. Puede que esto venga, lógicamente, porque al final las redes sociales han terminado reventando a mucha gente que venía del periodismo tradicional, puesto que no llegan a entender un poco cómo va el tema de las redes sociales o porque todavía les choca, y es normal, lógicamente, porque nadie asume como algo natural que te estén insultando, machacando, triturando, pero es como hemos crecido en las redes sociales algunos de los comunicadores que estamos aquí a través del insulto, de la crítica constante, directa, siempre, todos los días. Y a lo mejor él, por el hecho de que nosotros fuéramos un canal esencialmente de redes sociales, Rubén Martín al final también viene de un contexto de medios de comunicación tradicionales, pues fue quizá por eso por lo que él al venir a mi canal se sentía un poco a la defensiva, ¿vale? Entonces eso resultaba en que la manera de comunicar terminaba siendo un poco agria, seca, no malhumorada, pero sí un tanto poco fluida, vamos a decir. Y claro, llegó un punto que para mí también fue y se fue convirtiendo en cada vez más difícil preguntarle por determinados temas. Encima también teníamos el tema de Mbappé, que es repetitivo hasta la saciedad y lógicamente ya no sabías qué hacer. Pero es verdad que tenías que preguntar porque esa era la actualidad, en definitiva. Y al final esa actualidad pues me obligaba prácticamente todos los días a preguntarle por el tema de Mbappé. Aparte de otros jugadores y tal y cual. Pero ya llegó un día en el que fue un poco la gota que colmó el vaso, probablemente de mi paciencia, seguramente también de la suya. Y decidí, según estaba haciendo la entrevista, que puesto que en el chat era constantemente vuestros mensajes, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Parece que está quemado, amargado, enfadado, no sé qué. Claro, y para mí también la entrevista estaba siendo muy complicada. Al final dije, hay que acabar con esto. Hay que acabar con esto. Puede que sea el colaborador que más visualizaciones está trayendo, pero no me merece la pena, porque al final el chat se está convirtiendo en un lugar un poco tóxico, a nivel de que la gente pues se enfrenta, se cabrea, se molesta, le recuerda cosas, le recuerda fallos. O sea, yo tampoco quería que le abrazaran a él ni a ningún invitado. Igual me pasó, por ejemplo, a un Coyotito, cuando le machacaban, yo obviamente siempre he sido de la opinión de no cortar a nadie, ¿vale? Pero lógicamente eso no quiere decir que me guste. Lo que pasa es que Coyotito lo interpretó como que yo lo permitía un poco para hacer sangre. No fue así en absoluto, no fue mi intención en ningún caso. Pero creo que cortar a la gente en su opinión, cuando realmente lo que el insulto hace es retratar a quien insulta, creo que hubiera sido un error. Y me pasó igual con José Félix. Pero claro, como al final se estaba convirtiendo en cada vez más difícil para mí poder preguntarle sin que me diera una respuesta muy seca, muy borde, y encima cuando yo le veía también en otros canales con una actitud completamente diferente, más elocuente, más fluida, más, por así decirlo, incluso feliz. Pues claro, al final yo interpreté esto como algo, no sé, digo, se conoce que yo creo que no está a gusto conmigo. Yo llegué a la conclusión de que no estaba a gusto. Por el motivo que fuera, pero no estaba a gusto y estaba claro, vosotros lo percibéis y yo también. Entonces, al final, más allá, no fue un motivo de ha fallado en esta información, no, para nada. O sea, para mí eso no hace a un buen o un mal periodista, el fallo o el acierto. O sea, para mí José Félix seguirá siendo un profesional que maneja la información como pocos, ¿vale? Pero sí que es verdad pues, que puede tener fallos como muchos otros, pero lógicamente para mí sigue siendo un profesional. Pero la forma en la que entregaba la información, en mi opinión, no era la adecuada. Porque al final nosotros estamos aquí para serviros, ¿vale? Para daros la información de una manera, para haceros incluso pasar un rato entretenido. Que os guste, que os amenice, que os entretenga. O sea, ya no es la información que tengas, es cómo la vendas. A ti te puede estar diciendo el Real Madrid que no va a ir a por Mbappé, pero la forma en la que tú interpretes esa información o por lo menos la entregues al consumidor final, puesto que al final estás cobrando por ello, creo que es lo que marca la diferencia. Y por eso es por lo que Tomás González Martín al final sigue adelante. Porque más allá de que pueda acertar o fallar, que también ha fallado alguna cosa, lo cierto es que ameniza el rato. Y para eso, y eso es para mucha gente lo más importante, el hecho de que les hagas pasar un rato entretenido. Y con José Félix, como digo, al final se está convirtiendo probablemente para él el primero en un dolor de muelas, en una visita al doctor, en un parto. Y lógicamente yo lo que menos quería es que esto fuera algo incómodo para nadie, ni para él, ni para mí, ni para vosotros. ¿Entendéis? Esto con respecto a él. Y con respecto a los demás, pues un poco más o menos de lo mismo.
Quizá por un poco por variando los motivos. Por ejemplo, con Edu Cornau, pues porque llegó un punto en el que, bueno, pues tampoco sabías ya un poco qué preguntar, si había más o menos o tenía más o menos información. Yo entendí que ya, pues quizá ya su rango de alcance no llegaba mucho, aparte que Edu también está más metido en otras cosas que no solamente tienen que ver con la información. Él organiza determinados eventos como presidente, me parece que es presidente de una asociación de periodismo, no sé qué historia, entonces está también más metido en eso. Ya como Jacob Ellis, por ejemplo, era un tío fantástico, un tío sensacional, un tío que transmitía muy bien la información, muy profesional, pero como al final él se ocupa más del mercado italiano, no le veía el punto a seguir colaborando, ¿me entendéis? A nivel de que no podía tampoco entregarnos información que nos fuera de valor para los madridistas, ¿no? Entonces entendí que tenía que cortarlo también. Y fue este cúmulo de circunstancias el que me llevó al final a decir, se acabó, ¿vale? Y dejé de colaborar, dejé de llamarles directamente. Tampoco es que les haya mandado un mensaje para explicarles nada, porque obviamente creo que no tengo que explicar nada. También es verdad que para esto yo hago autocrítica, si es que es una crítica, para mí no es una crítica, para esto soy muy americano. O sea, yo te dejo actuar, te dejo hacer, te dejo funcionar, te doy toda la libertad del mundo. Cualquier persona que trabaja conmigo, vamos, puede corroborar esto al 100%, te doy toda la libertad. Pero si llega un punto en el que has dejado de cumplir, has dejado de entregar resultados, es cuando un día te vas a encontrar con que no te vuelvo a llamar, no vuelvo a colaborar contigo, porque entiendo que todos somos adultos como para saber lo que estamos haciendo y por qué estamos aquí, ¿me entendéis? Y lógicamente, pues en el caso de José Félix, creo que él sabe perfectamente que se debe como yo me debo a vosotros y que por tanto ya no es solo entregar la información que tengas, sino cómo entregarla, ¿me entendéis? Y para mí el formato en el que se entrega es tan importante como el contenido, como el fondo. Entonces, cuando entendí que esto ya no se podía estirar más. Y fijaos que lo hice justo cuando iba a empezar el mercado, cuando iba a empezar todo lo gordo de Mbappé, fue cuando decidí cortar. Y al final, pues mira, ni he sacrificado visualizaciones, de hecho, los directos son más populares que nunca. He mantenido a Tomás porque, por el contrario, es una persona que, aparte de que tiene información, de que lleva toda la vida, encima sabe transmitir la información, ¿me entendéis? Habrá gente que no le gusta, pero la gran mayoría, o sea, en muy pocas redes sociales he visto un buen ambiente y un buen rollo como el que veo en el chat cuando viene Tomás González Martín. Es decir, las bromas, las risas de buen rollo, el hecho de que pues estemos todo el rato, bueno, yo incluso muchas veces me tengo que aguantar la risa de los comentarios que hacéis, pero no por Tomás, al que queremos un montón, que aparte tiene una información súper valiosa, que sabe entregarla como nadie, que ha sabido ganarse a la gente, que es muy raro en redes sociales que la gente no te esté martirizando, machacando, insultando constantemente, y sin embargo Tomás se ha ganado a prácticamente todo el mundo, y es una persona que no es de redes sociales, es del periodismo tradicional de toda la vida, y sin embargo se ha ganado a todo el mundo, ¿me entendéis? Ese tipo de cosas cuentan. Y para mí el hecho de que estéis escuchando este vídeo o los directos en vuestro trabajo mientras hacéis vuestras tareas o yendo para acá y para allá y nos estéis escuchando a mí, a Tomás González Martín, sobre todo a él, porque él siempre tiene un 90% de posesión en los directos, lo reconozco, pero para mí ese ratito en el que luego decís, jo, qué rato más bueno me he pasado, qué entretenido, qué bien he estado, cuando entra Tomás estoy deseando solamente por escucharle a él. Todo ese tipo de cosas. Fijaos que tampoco os trae aquí, no sé, o sea, os trae información, pero tampoco os trae la panacea. Y sin embargo, la manera de transmitirlo hace que al final la gente pase un buen rato, que es en definitiva el propósito del canal. Si trae información, mejor. Pero si encima trae un rato entretenido, mejor todavía. Entonces, por eso decidí seguir contando con él e incluso, bueno, pues hasta de momento, hasta le traigo 3 veces a la semana si procede. No más, porque ya sería quemar al personaje y lo que menos quiero es quemarle de cara a vosotros. Entonces yo creo que lo bueno se hace esperar y que con 2 a la semana está bien, a veces serán 3, pero es por eso y quería explicaros un poco por qué dejé de colaborar con periodistas, más allá de que puntualmente pues venga Guijarro, por ejemplo, pero viene puntualmente, no le pago, o de que invitar a Rodrigo Fáez o a Ramón Álvarez de Mon, ¿me entendéis? O sea que al final es gente que puntualmente puede venir, a eso no me cierro por supuesto, pero no serán colaboraciones como tal, ¿me entendéis? Es decir, te pago un determinado dinero para que vengas, colabores, no, porque para mí realmente no tiene sentido. Y además el trato con periodistas es complejo. Ya lo estáis viendo, por ejemplo, con Ramón Álvarez de Mon y lo que le ha surgido no de insiders, sino de Maroto, Joaquín Maroto, que es un periodista de toda la vida. ¿Quién iba a pensar que iba a reaccionar de esta manera o que iba a jugar este papel que está jugando de machacar constantemente a Ramón? ¿Me entendéis? Los periodistas son... A veces creo de verdad, y sálvese quien pueda, que se piensan que son ellos más estrellas que los propios futbolistas. Y me llama la atención porque creo que
no sé, no debería ser así, pero es complicado a veces lidiar con ellos, con todos los respetos, aparte de que la carrera del periodismo, la profesión del periodismo está muy devaluada, está muy denostada, y por eso creo que para mantener una independencia en la información, en mi caso, me convenía alejarme de los periodistas más que acercarme. Sí podría hacer un programa o tener un programa más popular, pero creo que ya no me merecía la pena. Entonces tomé esa decisión, no me ha ido mal, quizá haya sacrificado, ya digo que los directos son ahora mismo los más populares, llegando a picos de 1.500 y 2.000 personas. En este sentido creo que está bastante bien para ser un canal específico que no tiene información propia, pero que intenta aunar la información de otros, creo que no está nada mal. Y ya digo que, bueno, pues a partir de ahí es una decisión que tomé, legítima, creo, más acertada o más equivocada, fue mi opinión. Así que aquí os lo quería dejar, compartirlo con vosotros. Y listo, os veo en el siguiente. Un besito a todos y que os dé bien el día.